Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva, le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 12 de abril de este 2026, 8 en punto de la noche. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos listos con Milena. ¿Cómo te va, Milena? Ajá, bien, gracias, pastor. Aquí una noche más que, como dice usted, nos regala el Señor y bueno, ahora les paso el medio donde usted se puede comunicar con nosotros para yo poderlo saludar. Un abrazo. Así es, y bueno, antes de arrancar vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor y que sea Él, su Santo Espíritu, el que nos guíe, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más, Señor, a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera de Costa Rica, Señor, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, y siempre con el anhelo firme en nuestro corazón de que tu palabra sea expuesta, Señor, y que puedas caer en buena tierra, Señor, y que así como vamos a ser buenos oidores, pues seamos mejores hacedores de ella. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Como les decía, queridos oyentes, usted se puede comunicar, mandar su nombre, algún saludo, de qué lado nos está escribiendo y nos está oyendo, al 6065-1059. 6065-1059, ahí estaré atenta para darle su nombre y el saludo al pastor. Y si está fuera del país, pastor, la persona le pone un signo más, 506-6065-1059, para donde pueden reportar su sintonía. Así es. Y bueno, antes de arrancar, mire, pues también saludar a todos nuestros hermanos, amigos en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, Puesto 10, Cocorí, en Cartago, La Leticia, San Carlos, todos los centros penitenciarios de la cárcel de mujeres. Un abrazo para ustedes, animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse. Así es, pastor. Bueno, vamos a lo que vinimos, ¿cómo dice Milena? Hoy traemos un tema, bueno, ahorita les voy a decir de qué se trata. Siempre le hacemos una introducción, los metemos, pero siempre tratamos de traer temas, todos los temas que vengan de las palabras, no solamente son de actualidad, sino que son son vitales para nosotros, ¿no? Necesarios para nuestra convivencia, para nuestro caminar cristiano, ¿no? O sea que hace siempre una antesala. Sí. Y en eso nosotros siempre hemos reiterado a la gente que nos sigue y todo eso de que la vida de uno, mire, la vida nuestra, la vida de todas las personas, dentro y fuera de Dios, es la suma de las decisiones que toman, ¿no? O sea, cada decisión que uno toma marca una ruta y por medio de las decisiones es que nosotros establecemos nuestro camino, ¿no? Y en línea a eso de los caminos, miren, la palabra es clara de que hay dos caminos, ¿no? O sea, siempre en nuestro caminar diario, en todo, siempre vamos a encontrar esa doble opción, dos caminos. En el libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 30, dice la palabra que nos ha sido puesto delante de nosotros, mire, dos caminos, dos direcciones. Cada uno de nosotros tiene ese compromiso, esa responsabilidad de escoger, ¿no? Mira que he puesto delante de ti hoy la vida, y el bien, la muerte y el mal. Escoge tú, dice el Señor, ¿no? El bien y el mal. Exacto. Entonces, todos los días, miren, nosotros nos encontramos con esos dos tipos de caminos. Usted toma decisiones todos los días que lo pueden o la pueden llevar al derrotero, a un camino de vida o a un camino de muerte. Así es. Ya sea en lo físico o en lo espiritual, porque definitivamente hay gente que toma decisiones que los llevan por caminos donde su vida física está en riesgo, ¿no? Entonces, son decisiones, ¿no? O pueden tomar decisiones que los pueden llevar a un camino de felicidad, o a un camino de tristeza, a un camino de unión, o de división, o de amor, o de odio, pero siempre hay dos caminos, siempre hay dos opciones, ¿no? Los caminos del bien y del mal están por todo lado, o sea, aquí lo importantísimo es que uno tome la decisión correcta. Y acuérdense que las buenas decisiones pues dependen o están sustentadas en una buena información. Sí. Entonces, antes de tomar una decisión, qué importante es que nos aseguremos de que tengamos la información correcta, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces emprendemos un camino tan errado y tan equivocado, pero que la última persona que se da cuenta que va por el mal camino
es la que lo está transitando, ¿no? Y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero la misma palabra dice que hay caminos que al hombre le parece que son caminos buenos, pero al final son caminos de muerte, ¿no? Entonces ¿qué peligroso es eso, Mili, de creer que uno está haciendo lo correcto delante de Dios y nunca cuestionarse si realmente lo es o no. Acuérdate que hubo gente que llegó adelante de la presencia del Señor a decirle, Señor, hicimos una cantidad de cosas para ti, y el Señor dice, pero es que yo no los conozco. Y entonces imagínate, qué delicado es eso. Duro. Y por eso es que es importante tener absolutamente claro que si la pifiamos, como diría uno por ahí, es decir, si nos equivocamos de camino, es muy peligroso, ¿no? Porque, claro, mire, si uno se mete por el camino que no es, uno nunca va a llegar al lugar donde quiere llegar, ¿no? Al destino, a la meta que se ha trazado. Y la ventaja en las cosas de Dios es que, bueno, a uno en la parte humana le enseñan que caminante no hay camino, que se hace camino al andar. ¿Te acuerdas? Que hay una canción muy conocida y que suena muy bonita y que qué lindo y que todo eso y que hay que esforzarse. Sí, eso está bien. Pero la realidad es que en las cosas de Dios el camino no hay que hacerlo, el camino ya está hecho. Está listo. La ruta está trazada, el punto de inicio está listo, la meta final está lista. Lo que uno tiene que hacer es emprender el camino y obviamente... si uno va a caminar por la senda de Dios, primero que todo tiene que aprender a identificar las señales de ese camino para saber que va por el camino correcto, y lo otro saber que el Señor lo dice claramente que es un camino angosto, ¿no? Angosto. Cuando dice angosto no es que no se imagine una trocha ahí, no, cuando habla de angosto es que es un camino con dificultades, con adversidades, no es fácil, hay que esforzarse, ¿no? De resistencia. Sí, y ese camino de Dios para cada uno de sus hijos también hay que tener en cuenta que es personal, ¿no? Eso es personal. Nosotros, ¿cuánto llevamos nosotros juntos, Mili? Casi 30 años pasaron. Y aún así, y aunque vamos para la misma meta, pero mi camino es diferente al tuyo. O sea, ¿por qué? Porque mi relación con el Señor es diferente a la relación que tú tienes. Así lo mismo para todas las personas que nos están escuchando. El camino de Dios para cada uno de ustedes, si es que usted está transitando en el camino de Dios, es personal, es diferente, es reservado para usted. Los mismos apóstoles del Señor tenían cada uno su propia relación con Él, ¿no? El camino del apóstol Juan no fue el mismo de Pedro, ni el de Esteban fue el mismo de Pablo. Entonces, esa es una realidad que tenemos que tener presente, pero sí hay puntos en los cuales coincidimos. Mire, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En eso sí estamos todos de acuerdo, ¿no? El fin, o sea, la meta o hacia donde nosotros queremos llegar, que el Señor nos quiere dar a cada uno, independiente del camino o la forma en que transitemos ese camino, es el mismo, ¿no? Es el mismo fin. ¿Cuál es el fin de la fe nuestra? La salvación. ¿Qué es lo que usted, que cree en el Señor y en sus promesas, anhela al final? Salvarse, ¿no? Algún día estar con Él cara a cara, es lo que yo anhelo también, y todos los que creemos en su segunda venida y creemos en una vida después de la muerte, ese es el fin que esperamos. Pero que nosotros alcancemos ese fin, que nosotros alcancemos esa meta, depende de lo que escojamos ahora, que estamos vivos, ¿no? Que ahorita en lo temporal tomemos las decisiones correctas, que ahorita transitemos por el camino correcto, porque recuerde, la eternidad de cada uno de nosotros se determina ahora, aquí en lo temporal. No es que cuando cada uno de nosotros muera y diga, bueno, después cuando estemos allá en la parte ya después de la muerte, decidir qué es lo que vamos a hacer. No, nosotros tenemos que tomar las decisiones ahora. Eso es como cuando usted va a salir del país y usted llega al aeropuerto, usted no llega, bueno, no faltará el loco que lo haga, ¿no? Pero por lo general la gente llega al aeropuerto sabiendo para dónde va, ¿no? Sí. Ay, porque uno va y dice, bueno, no, yo... Lo que pasa es que... ¿Para dónde compró el boleto? Exacto, no es que uno diga, bueno, voy a ir al aeropuerto y allá escojo para dónde quiero irme. No, generalmente uno sabe para dónde va. Lo única diferencia es que ahí en el aeropuerto hay muchos destinos, ¿no? Usted puede ir a España, puede ir a Inglaterra, a Francia, a Rusia, se puede ir a Estados Unidos, se puede ir a Sudamérica, hay muchos destinos. Y usted lo escoge a priori, pero aquí no, en esto de la vida y la muerte solo hay dos destinos: o usted se va a una eternidad con Dios, o usted se va a una eternidad sin Dios. Y el boleto lo compra ¿cuándo? Ahora que está en vida, ¿no? Entonces, en línea a eso, vamos a hablar de un tema que, si bien hace parte del Evangelio, es un tema que poco se predica, mire, porque no es que le guste mucho a la gente, ¿no? O sea, porque, bueno, si de por sí a la gente ya no le gusta ni que le prediquen del pecado, ni de la santidad, ni del juicio venidero, a la gente no le gusta que le prediquen eso, menos le gusta todavía que le prediquen el tema del cual vamos a hablar hoy, que es la doctrina del infierno, ¿no?
Sí. O sea, que a veces suena como, uy, pastor. Sí, No, qué no, miedo. no. Es algo de lo que hay que hablar, hace parte de la doctrina de Cristo, hace parte del evangelio como tal, ¿no? Y lo más impresionante, cuando a usted le van a dar una doctrina, cuando usted siempre escuche, vamos a enseñarles hoy sobre este tema. Hay muchas cosas que uno se tiene que preguntar sobre eso, ¿no? Si realmente es una doctrina salvífica, porque acuerde que hay doctrinas que son salvíficas y hay otras que no. Sí. Entendiendo que una doctrina es una enseñanza, ¿no? ¿Cuándo una doctrina es salvífica? Cuando está estrechamente relacionada con mi salvación. Con mi salvación. Tiene que ver con mi salvación, ¿no? Hay otras doctrinas que no es que no sean importantes, pero no son salvíficas, no están relacionadas con la salvación. Por ejemplo, cuando uno dice, vamos a enseñar sobre el nacimiento del Señor y que si nació en diciembre o no nació en diciembre y cuándo nació en agosto y todo eso, pues eso no es salvífico, ¿no? O sea, ahí lo importante no es salvífico la fecha, ¿no? Sí. Porque sabemos que sí, que el Señor no nació en diciembre, pero nadie sabe exactamente la fecha. Lo importante es creer que nació y que fue crucificado y que resucitó. Esas ya son doctrinas salvíficas, pero eso de estar discutiendo de la fecha, que si fue en diciembre, que si no fue en diciembre, que si sí, que si no, eso no es salvífico. Pero esto de la doctrina del infierno sí es una doctrina salvífica, o sea, definitivamente, ¿no? Ahora, tristemente también es una doctrina que ha tratado de ridiculizarse, ¿no? O sea, la gente ridiculiza y hasta bromea con temas del infierno, ¿no? Y por eso siempre, por ejemplo, siempre las enseñanzas, ¿no? Que el infierno es esto que estamos viviendo, que es este mundo. Sí, dentro de las enseñanzas, ¿no? Sí. Entonces, una recomendación para ustedes que nos escuchan y nos siguen, y siempre la hacemos, es cuando usted escuche una enseñanza, una doctrina, una prédica o lo que le estén enseñando, pese, ¿no? Pese las prédicas, pese las doctrinas, pese las enseñanzas, hágase preguntas, si eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, si lo enseñaron los apóstoles, si está respaldada por la Biblia, si hace parte de la naturaleza de Dios, y si alguna de esas 4 preguntas es no, pues deseche esas doctrinas porque no hacen parte de la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, sobre este tema en particular de la doctrina del infierno, pues surgen muchas preguntas, ¿no? Si el infierno realmente existe, qué características tiene el infierno, dónde está ubicado, quiénes son los que habitarán el infierno, por qué un Dios de amor, que esa es la que la gente más... ¿Por qué un Dios de amor envía personas a un lugar tan terrible? Ajá. Bueno, ahorita vamos a tratar de contestarlo. Que si es cierto que Jesús bajó al infierno, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de eso, ¿no? Pero primero... Y que si es real el infierno. Exacto. Primero tengamos claro qué es el infierno, ¿no? Así o cómo lo describe o qué características tiene. El infierno es el lugar, esto es una definición, el infierno es el lugar donde después de la muerte los condenados son sometidos a un castigo eterno, ¿no? En la doctrina tradicional cristiana se representa con llamas y tormento. También se utiliza para nombrar al estado de privación definitiva de Dios. Y en ciertas mitologías, estoy leyendo una definición, ¿no? Al lugar donde habitan los espíritus de los muertos. Además, en algunas religiones se considera el lugar destinado al castigo eterno de los condenados. Eso, entre otras, es definiciones de diccionario de lo que es el infierno, ¿no? Si uno busca, o si usted busca y es curioso, o es un lector asiduo de la palabra, usted sabe que las Biblias tienen en la parte trasera algo que se llama concordancia, ¿cierto? La concordancia es como una definición de palabras y todo eso. Si usted busca infierno, hay algunos sinónimos, algunos le llaman Abadón, otros le llaman el Hades, otros le llaman el Seol, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a concentrarnos en los 2 más comunes, que es el Hades y el Seol, ¿no? El Seol. Seol es un término hebreo. Recordemos que la Biblia se consta de 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. Entonces, el Seol es una palabra hebrea, ¿no? Y para los hebreos, digamos, el Seol es como ese lugar a donde van los muertos. Sí. Entonces, descender al Seol equivale a morir, ¿no? Y eso lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 42:38 dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino para donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, es el lugar donde descendían los muertos. El Salmo 89:48 también lo dice. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces, en hebreo, básicamente para los hebreos, ¿qué es el Seol? Es el lugar a donde van los muertos, donde descienden después de morir, ¿no? Este sitio es real y existe. Mire, y según Ezequiel... No es fantasía. No, está ubicado en lo más profundo de la tierra. Dice Ezequiel 31:14, para que no se salten en su altura
todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Entonces, según lo que menciona Ezequiel, pues es un lugar que existe realmente y está en lo más profundo de la tierra. Eso en términos generales es el Seol en hebreo. Ahora, en griego ya se conoce como Hades, ¿no? Que es una palabra que la utilizaron ya en la Septuaginta, digámoslo así, para reemplazar lo que era el Seol. Ya la parte en griego, en el Nuevo Testamento, se escogió esta palabra Hades. Porque para los griegos, este es el lugar a donde van los muertos. Es un sitio pues oscuro, subterráneo, entonces, pero a la larga, miren que equivale casi a lo mismo, ¿no? Seol, el lugar donde descienden los muertos, el Hades también, el lugar donde descienden los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal, ¿no? Donde las almas son guardadas a la espera, ya sea, Mile, de una resurrección cuando el Señor venga por su iglesia, o ya sea de un juicio final, ¿no? Pero es un lugar temporal, ¿no? Porque recordemos que, bueno, obviamente el Señor decía que el que no cree en mí ya ha sido condenado, ¿no? Pero una cosa es una condena, Mile, y otra cosa es una sentencia. Pongamos el ejemplo de los juicios normales. A veces cuando hay un juicio y alguien es declarado culpable, entonces se le condena, ¿cierto? Pero queda pendiente que se le dicte sentencia, ¿no? 10 años o 20 años de sentencia. Entonces son dos cosas que son diferentes, ¿no? Y hay que entender que la sentencia para los condenados pues ya está definida, porque si alguien muere sin Cristo, o digamos... muere apartado de Dios, pues ya, aunque ya está condenado, pero su sentencia ya está definida, ya está listo que va para el lago de fuego. Destinado al lago de fuego. Sí, y entonces aquí es bien importante, Mile, saber que en el Seol o en el Hades, en cualquiera de los dos, porque acuerde, hay dos lugares también ahí, porque si a uno le dicen, pastor, pero usted dice que el Seol y el Hades es el lugar donde descienden los muertos. Pero es que hay muertos en Cristo y hay muertos que no están en Cristo. Entonces, ¿cómo van a ir al mismo lugar? Bueno, es que sí, aunque digamos que van al mismo lugar, pero están divididos en dos lugares, ¿no? Ajá. Hay lugares donde se disfruta de las recompensas como también, y ahorita más adelante vamos a poner un ejemplo que ilustre todo esto, como también de condenación. Entonces, tengamos en claro eso. Seol, Hades, es el lugar donde van los muertos, personas que mueren. Obviamente hay gente que muere con Cristo y muere sin Cristo. Entonces, dentro del mismo Seol, Hades, hay divisiones, hay un lugar de recompensa, de reposo, llamémoslo así, donde los muertos descansan ahí esperando la venida del Señor, pero hay otro lugar donde también están ahí a la espera de ser lanzados al lago del fuego, pero que es un lugar de tormento también, de condenación, ¿no? Entonces tienes esas dos divisiones, una de bendición y una de un lugar de juicio. La morada tanto de los salvos como de los perdidos, pues se le conoce como en términos Hades, ¿no? O sea, en la Biblia, pero digamos que cuando la persona es salva a ese Hades se le conoce también como el paraíso o también se le conoce como el seno de Abraham. Y es algo que los judíos manejan, ese concepto. Sí, ellos saben que ¿quién iba al seno de Abraham? El que vivía en justicia, o sea, el que vivía en obediencia a la palabra del Señor. Pero a la larga, tanto el paraíso como el seno de Abraham era el lugar donde iban a morar las personas los salvos que morían, ¿me entiendes? Y también cuando el Señor muere, también. Pues para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. Entonces, entonces tengamos presente eso, ¿no? Cuando los salvos mueren, o mueren, digámoslo, van al Hades, pero que es más conocido como paraíso o seno de Abraham, porque recuerden que se divide en dos, ¿no? Y cuando mueren los no salvos, mire, van al Hades, pero ya no al paraíso y al seno de Abraham, sino algo que se conoce como el infierno. El infierno. O el Hades, que generalmente cuando le llama Hades se hace referencia al infierno. Por ejemplo, en Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Así es. Y ahorita vamos a utilizar esa parábola del rico y Lázaro para ilustrar todo esto que vamos a hablar en este tiempo, ¿no? Entonces tengamos eso presente, ¿no? Y también lo que dice ese relato que está en Lucas, habla de que entre un lado y el otro hay una gran cima que los separa, mire. Entonces, no es que uno puede decir, voy a pasarme un ratito allá a ver cómo está el asunto allá. No. Hay una gran separación entre los dos lugares y básicamente ni uno puede pasar al otro lado ni el otro al otro. Entonces, algunos analistas bíblicos, algunas personas que les gusta estudiar mucho esto de las escrituras y todo esto de la vida después de la muerte y todo eso, dicen que el Hades, el Seol y el lago de fuego son el mismo lugar, pero según Apocalipsis no. O sea, tanto el lago de fuego como el infierno o el Hades son dos lugares diferentes. El Hades
o el Seol, digamos, son lugares temporales, pero el lago de fuego, que es a futuro ya, ese sí es un lugar eterno ya, o sea, es un lugar de tormento eterno, que lo nombra Apocalipsis capítulo 20. Entonces, o sea que en el infierno se diría que hay vida después de la... Pues eso es algo que es un tormento eterno, eterno. De acuerdo a aquello que está mencionando la parábola de Luca y el rico y todo eso, pues sí, es un tormento que se siente, ¿no? Que se siente. O sea, es que el tema ahí no es si hay vida o no hay vida, ajá. Y el tema es si hay memoria o no hay memoria. Entonces, ya. lo que dicen, por ejemplo, que lo que es en el cielo y todo eso, cuando uno esté ya en la gloria con el Señor, vida la hay, porque pues obviamente Dios es un Dios vivo, ¿no? El tema que hay en discusión es si nosotros vamos a tener o no memoria cuando estemos en el cielo. Okay. Entonces, la Biblia no es absolutamente clara en eso, pero si uno ata cabos, dice que es un lugar donde no va a haber sufrimiento ni llanto. Entonces, imagínate tú, Mile, que uno va al cielo ya a disfrutar de la gloria con el Señor. Si uno tuviera memoria, ¿qué es lo primero que uno haría cuando llegue allá? A buscar los familiares. A buscar a su mamá, a buscar a su papá. ¿Y qué tal que uno no la encuentre? Así ¿Cómo se va a sentir uno? Mal. Triste. Tristeza, llanto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero dice que allá no va a haber tristeza ni llanto. Entonces, uno podría asumir de que realmente no vamos a tener memoria, o sea, vamos a ser seres de otra naturaleza. Pero gloriosos. Bueno, la Biblia no es clara con eso, ¿no? Entonces, vamos a ir empezando a ver algunas preguntas que decíamos ahí, que surgen. Por ejemplo, ¿existe realmente el infierno? Bueno, ¿existe realmente el infierno? Porque la gente lo trata de ridiculizar. ¿Te acuerdas una vez que estábamos evangelizando en la Feria del Agricultor, que para la gente que nos escucha fuera de Costa Rica, la Feria del Agricultor es como un lugar público donde los campesinos vienen y ponen sus puestos de ventas de frutas y todo eso? Entonces, son lugares como son muy concurridos que se utilizan mucho para evangelizar, o la gente va allí a pedir dinero. Entonces, recuerdo muy bien que una vez había alguien evangelizando y estaba hablando del infierno, y entonces un cieguito comenzó a decir, eso es pura mentira, eso es como para meterle miedo a la gente, y ya no sé qué, no crean en eso. Entonces yo me ponía a escuchar eso y yo decía, hay gente que no cree en el infierno, y yo me ponía a pensar en ese cieguito, y decía, ¿será que ese cieguito no cree, se va a salvar o va a ir al cielo por el hecho de ser ciego? No, bueno, si no cree, mire, pues así con bastón y todo se va a ir para el infierno, así no lo crea, ¿no? Pero bueno, es algo que se ha ridiculizado mucho. Pero hay que tener presente que la doctrina del infierno es una doctrina que está muy explícita en la palabra, y que usted puede hallar las respuestas que tenga en torno a ella, las puede encontrar ¿dónde? En la misma palabra, en la Biblia, ¿no? Y más que todo en el Nuevo Testamento, mire, porque en el Antiguo Testamento las personas como no tenían pues una revelación completa de cómo era la existencia después de la muerte. Inclusive los temas de salvación en el Antiguo Testamento eran como muy genéricos. O sea, estaba muy relacionada básicamente con la obediencia a la ley de Moisés y todo eso, ¿no? Ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cosa cambió, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento no había una revelación completa de cómo era la existencia después de la muerte. Más bien, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y con sus apóstoles, se amplió. Pues ellos vinieron a completar todo el panorama doctrinal de esta doctrina. Que era una sombra, ¿no? O sea, exacto. Y entonces ellos ya comenzaron a hacer mucho énfasis en lo que era una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios, ¿no? Por eso es que el Señor hacía mucho énfasis en que la gente procediera al arrepentimiento, arrepentidos y todo ese asunto. Hablando de la salvación. Advirtiendo como tal, ¿no? Entonces, ¿existe realmente el infierno? Por supuesto que existe. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona, la Biblia lo enseña. Nuestro Señor habló de eso. De hecho, la persona que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo, y usted lo puede encontrar. Hay múltiples versículos donde él habla del infierno, ¿no? Fue una enseñanza verdadera. En el libro de Mateo, capítulo 5, hay muchas menciones sobre el infierno, en Marcos, en Lucas, bueno, y los apóstoles también hablaron mucho. Entonces, era lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos que es verdadera? ¿La enseñó nuestro Señor Jesucristo? Claro. ¿La enseñaron los apóstoles? Claro. ¿Lo dice la Biblia? Claro. ¿Hace parte de la naturaleza de Dios? También, porque eso es como decir que Dios dice, bueno, hay un lugar donde van a estar eternamente la gente que quiere estar conmigo. Ahora, los que no quieren estar conmigo, Dios siendo un Dios tan justo, mire, pues dice, bueno, entonces hay un lugar donde yo no estoy, pues para aquellos que no quieren estar conmigo, pues estén allá. Ahora, pero sepa lo que es un lugar no muy placentero, que digamos, ¿no? O sea, que el infierno no fue creado por Dios. Pues, o sea, sí fue creado, pero no para el ser humano, ¿no? Ya. Ahorita vamos para allá, Mili. No me adelante, no me adelante. Cálmese. Okay. Muy inquieta esta compañera de set, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente, ¿es una enseñanza verdadera? Claro que sí, ¿no? Sí. La enseñó nuestro Señor Jesucristo, aunque el Señor sabía, mire, y los apóstoles, como pasa hoy en día también, que no es un tema muy popular entre la gente, ¿no? Era algo que le guste a la gente escuchar la gente hablar habla de prosperidad. La gente que le hablen de otra cosa, ¿no? Ajá. Pero aunque no era una doctrina popular o una enseñanza popular, él insistió muchísimo en lo importante de esa doctrina, ¿no? Dada la relevancia eterna. Imagínate, mire, que a uno no le adviertan de eso. Sí. Pues uno cómo se va a cuidar de no ir al infierno si no le hablan del infierno, ¿cierto? ¿No? O sea, como el etíope. Tiene sentido, ¿no? Ajá. Y el Señor, créame, usted lo puede leer en la Biblia, no adornó su enseñanza ni con juegos de palabras, ni palabras suavizadas, ni con indirectas, nada de eso, ¿no? Dijo las cosas como, mire, como eran, ¿cierto? Sí, decir, verdad. De lo que se trataba. Directamente. Trató de describir de la mejor manera cómo es una eternidad sin Dios, o sea, aunque algunas religiones y sectas, miles, han apostado mejor por negar la existencia del infierno, ¿no? Porque para uno lo más fácil es negar la existencia de algo, ¿para qué? Para no asumirlo, para no tener que asumirlo. Entonces hay muchas religiones o sectas que más bien se han ido por ese lado, obviamente tratando de no espantar a la gente. Y que lo que ellos predican o ellos enseñan pues sea más aceptado, ¿no? Por la gente. Por ejemplo, los mal llamados testigos de Jehová, ¿no? ¿Y por qué decimos mal llamados testigos de Jehová? Porque debería ser, mire, un privilegio, debería ser como algo, el que uno sea un testigo de Jehová, ¿cierto que sí? Así es. Además, todos deberíamos ser testigos de Jehová bíblicamente, porque el Señor en el libro de Hechos, después de Pentecostés, dijo, bueno, cuando les venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y me serán testigos en todo lado, ¿no? En todo lado. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Pero bueno, esta denominación, o que mal llamados testigos de Jehová, ellos insisten en que el infierno es una invención colosal, ¿no? Tremenda, ¿no? Y en muchos de sus materiales, todas esas revisticas que ellos entregan, hay muchos apartados que mencionan sobre el infierno. Por ejemplo, mira donde ellos dicen en uno de esos tratados, dicen esto, dice, se mire por donde se mire, se mire por donde se mire, las personas razonables no pueden aceptar la existencia de los tormentos del infierno. Es una idea ilógica, la naturaleza humana la rechaza. Eso es lo que ellos mencionan en sus materiales, ¿no? Y entonces en la revista Atalaya que mencionaba Milena ahorita, ellos dicen que la muerte es un estado de inexistencia y en la Biblia el infierno es el sepulcro común de la humanidad. Entonces, como quien dice, cuando una persona muere, hasta ahí llegó todo, o sea, no hay infierno. ¿Para qué nos vamos a complicar con eso, no? Y en otros números también ellos dicen, por lo general una falsedad lleva a la otra, y así ocurrió en el caso de la enseñanza del alma inmortal. Abrió el camino a la idea pagana del tormento eterno en el fuego del infierno, pero la Biblia dice claramente que el salario para el pecado es la muerte, no el infierno. Imagínate lo que ellos dicen, ¿ah? Acomodan todo, ¿no? Pero estamos claros que cuando la Biblia habla de la muerte, no está hablando de la muerte física, sino que está hablando que la paga del pecado de la muerte, está hablando de la muerte espiritual, es decir, una separación con Dios, ¿no? Entonces ellos dicen ahí, no, la paga del pecado de la muerte, ahí está. Entonces cuando una persona muere ya, hasta ahí llegó todo y no dice que sea el infierno. Bueno, así es como manipulan y tratan de, la gente que cree en estos tipos de religiones, pues doctrinarlos en esa línea, mire, de que no hay infierno. De hecho, cuando usted tenga la oportunidad de confrontar o hablar o discutir temas bíblicos con un testigo de Jehová, hay dos temas que son muy sensibles. Mire, uno es el Espíritu Santo. Bueno, hay varios, ¿no? Pero digamos que tres más sensibles con los cuales usted debería centrar una conversación. Primero, la divinidad de Cristo, que ellos no reconocen que Jesús es Dios, no lo reconocen. Segundo, no reconocen que el Espíritu Santo es Dios. Tampoco, ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza eléctrica, como una descarga eléctrica. Y lo otro es el tema del infierno, ¿no? Ellos no creen en el infierno. Entonces, los mal llamados testigos de Jehová no creen en el infierno. Los adventistas del séptimo día, que también son otras denominaciones, también niegan la existencia del infierno porque ellos creen que los pecadores serán aniquilados y que este será todo el castigo que recibirán. El universalismo también rechaza la posibilidad del infierno. Dice que afirma que la salvación va a ser universal para todos los seres y que nadie va a escapar del amor de Dios, y que aseguran que todos los pecadores y hasta el mismo diablo en algún momento serán salvos, ¿no? Esas son ramas, estoy diciéndole teoría, ¿no? Usted lo puede buscar en internet si quiere. El racionalismo, por su parte, planta una bandera filosófica diciendo, pues no hay Dios y por tanto pues tampoco hay infierno.
Entonces, tan fácil, ¿no? La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy, interpreta el infierno como una enfermedad de la mente, algo que solamente está en la imaginación de las personas, ¿no? El mormonismo dice que el infierno es temporal, que aquellos que están allí también serán salvados. El hinduismo también enseña que pues la vida es una cadena interminable de reencarnaciones, ¿no? Entonces, que no termina nunca la vida, pues una persona muere y vuelve y reencarna. Entonces, si uno reencarna eternamente, mire, pues nunca va a ir al infierno, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que aunque la gente, muchas de estas corrientes nieguen esa realidad que es el infierno, pues eso no va a implicar para nada que la realidad cambie, ¿no? O sea, por más que la nieguen, no pueden evitar que ese lugar siga existiendo, a pesar de que ellos lo nieguen, ¿no? Entonces, ¿es real el infierno? Por supuesto que sí, aunque muchos lo nieguen, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del infierno? O sea, ¿qué es lo que caracteriza el infierno? Bueno, y aquí vamos a lo que decía Milena ahorita. El infierno es un lugar que fue preparado, mire, originalmente para Satanás y sus ángeles. Okay. O sea, inicialmente era para ellos, ¿no? Uh-huh. Y así lo enseñó Jesús. Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uh-huh. Inicialmente fue preparado para ellos, pero a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, y entonces por esa desobediencia entró el pecado. Y con el pecado pues entró la muerte física y espiritual. Entonces Dios obviamente tuvo que hacer la provisión del plan de salvación y el sacrificio de Cristo para que el hombre no llevara por siempre esa condenación del pecado, de todo lo que ya conocemos del plan de salvación. Pero ahí viene obviamente quiénes son los que se cubren con los beneficios del sacrificio de la cruz de nuestro Señor, pues los que crean en Él, ¿no? Entonces ahí ya comienza a haber un grupo de personas que no aplican para ese plan redentor, mire. Entonces, los que rechazan la muerte redentora de Jesús, pues inevitablemente tienen que padecer el juicio justo de Dios, ¿me entiendes? Entonces ahí ya. Entonces, como era un lugar para Satanás y sus ángeles y todo físico. Eso, pues entonces dijeron, bueno, pues ya hay otra gente que quiere irse para allá también. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo, ¿no? Entonces, hay que tener presente a raíz de esto que acabo de decir que el infierno es un lugar elegible, mire, y contesta la pregunta que hacíamos ahora, ¿por qué un Dios de amor puede mandar a gente a un lugar tan terrible? Pues, aquí la respuesta a eso es que Dios no manda a nadie al infierno. Un Dios de paz, de amor. La respuesta ahí es que Dios no manda a nadie para el infierno, ¿no? El infierno es un lugar elegible, es un lugar al que la gente elige ir, ¿no? Por decisión propia. Y es más, la misma Biblia dice que Dios no quiere que nadie vaya al infierno, es la intencionalidad de Él. Dice que nadie se pierda. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, mire, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Ahora, que la gente se va a perder, muchos se van a perder. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado, ¿qué cosa, Mile? Sí, el libre albedrío. La capacidad de decidir, ¿no? Entonces, el mismo Dios que te da a ti la capacidad de decidir. Y como es un camino estrecho. Exacto. El mismo Dios que nos da la capacidad de decidir nos hace responsables de lo que decidamos. Entonces, si cada uno gana su boleto al infierno, no diga que Dios lo mandó allá, sino que simplemente por las decisiones que tomó en vida, decidió irse para ese lugar donde Dios no está. Queremos darle, meterle pues miedo a las otras personas porque no tomamos nuestras propias decisiones, pastor, sino que por culpa del marido, por culpa de los hijos, por culpa de esta sociedad, siempre esquivamos nuestra responsabilidad, pastor. Porque esa ha sido la naturaleza del ser humano desde Adán, ¿no? Acuérdate que Adán pecó y le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Y la serpiente pues no le puede echar la culpa a nadie, bueno, no tenía manos. Sí, no se toma eso. Ese siempre ha sido la naturaleza del ser humano. Entonces, antes de ir ahorita para los saludos, tengamos presente eso, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza del infierno, es un lugar que inicialmente fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero a raíz de la desobediencia del ser humano, pues también hay personas que, a pesar del plan redentor del Señor para rescatar al ser humano de esa condenación y ponernos a cuentas con Él, en paz y salvo, diría uno por ahí, hay gente que rechaza eso y entonces también se ganan su boleto para allá. Entonces, a raíz de eso, el infierno es un lugar elegible. No es que Dios mande a nadie para allá, sino que cada uno con sus propias decisiones decide irse hacia allá. Es una cuestión de elijo o rechazo a Cristo. Dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Entonces,
es sencilla la ecuación, mire, no elegir a Cristo es por decantación elegir al infierno, téngalo por presente. No hay términos medios, no hay tercera opción, no hay un Cancún espiritual. O usted elige a Cristo, y si usted muere en Cristo, asegura su eternidad con Dios, y si usted rechaza a Cristo pues, y muere sin Cristo, pues usted está escogiendo ir al infierno, a un lugar donde Dios no está, a un lugar de tormento. Eso no tiene pierde. O sea que esa es la doctrina del infierno, o sea, ahí es donde se especifica que es de salvación, ¿no, pastor? Y nadie Claro, se habla de esa... Es una doctrina salvífica. Ajá, pero es nadie algo toca lo del infierno, pastor. Es que mira que en lo natural uno lo sabe, mire, si a uno va para algún... Es más, a veces hay mucha gente que le pasa eso, a veces uno está escogiendo un lugar a donde ir a pasear. Sí. Entonces a uno le dice, mira que me gustaría ir a tal hotel, y entonces uno dice, voy a meterme a las redes sociales a ver qué opina la gente que ya ha ido a ese hotel. Sí. Y entonces uno comienza a ver comentarios que te digan, no hombre, esa comida es mala, la atienden mal, la carretera está malísima, y uno ve que todo el mundo comenta así, y uno dice, no hombre, yo no voy a ir por allá. No. ¿Cierto, verdad? Sí. Entonces, sería muy injusto que la gente escogiera por decisión personal ir al infierno y que la gente no supiera qué es lo que caracteriza ese lugar. Entonces, por eso la palabra del Señor, los apóstoles fueron muy explícitos en decir, ojo, ustedes corren el riesgo si rechazan el plan redentor de Dios de ir al infierno, pero entonces sepan cómo es ese lugar, ¿no? Así Para es. que sepan cuál es el boleto que están comprando. Entonces, por eso estamos tratando de dar algunas pinceladas de lo que es la naturaleza. Ya sabemos que es un lugar tremendo, ya sabemos que es un lugar elegible. Vamos a decir una más antes de ir a los mensajes. El infierno es eterno, ¿no? O sea, es eterno. El que entra allá, ya de ahí no sale, ¿no? O sea, el purgatorio, para hablar de algo que está ahí, que es una especie o lo vende Mile, es un concepto católico propiamente, una especie de infierno temporal, ¿no? O sea, pero eso no tiene apoyo bíblico como tal. Por ejemplo, en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica uno puede leer esto, ¿no? El compendio número 210, si es que usted no me cree, dice, el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, aunque están seguros de su salvación eterna, ojo, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. O sea, es como una parada, ¿no? O sea, antes de ir a una eternidad con Dios, es una paradita, ¿no? Y más adelante, en el mismo compendio 211 dice, en virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Como que dice los que están acá, todavía pueden hacer su mejor esfuerzo para los que están allá. Están las oraciones, espera, pastor. Puedan hacerla, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso es que en la iglesia tradicional, Mile, la gente no le tiene mucho miedo al infierno. Primero, porque no se habla de él. No se habla. Y segundo, porque pues lo peor que le puede pasar a uno es ir a dónde? Al purgatorio, ¿no? Purgatorio. Pero la gente que queda acá todavía hace sus esfuerzos y todo eso para que al final uno logre entrar. Eso no tiene ningún respaldo bíblico, ¿no? O sea, acuérdense, hay dos destinos nada más, dos destinos, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Uno va a un lugar temporal que se divide en dos, un lugar de tormento, un lugar de descanso, de reposo, de descanso, donde los que murieron en Cristo estarán a la espera de que el Señor venga por su iglesia y ellos van a resucitar primero, y los que murieron sin Cristo están esperando nada más la sentencia final, que eso se va a dar allá en el tribunal del trono blanco, en el juicio del trono blanco, y van a ser echados al lago de fuego. Eso es lo que enseña la palabra, ¿no? Entonces, ya vimos eso. Bueno, es un lugar preparado inicialmente, es elegible y es un lugar eterno, ¿no? O sea, eso no cesa como tal. Bueno, y la Iglesia Católica cree que, bueno, eso mismo, que la gente al final se purifica ahí, pero nada de eso. Lo que enseña la Biblia básicamente es que todo el mundo va a ir a ese castigo, y ese castigo es eterno, ¿no? Y los justos, los que mueran en Cristo, van a ir a una vida eterna, lo contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a unos mensajes y ahorita seguimos con algunas de estas características del infierno, ¿no? Que estamos hablando de la doctrina del infierno, que es súper importante, salvífica. Ajá, salvífica. Ok, pastor, aquí están en 6065-1059 para que usted mande su reporte, donde nos está escuchando. Aquí está Oscar. Oscar está en Heredia. Un abrazo, Oscar, de Lotes de Peralta. Él siempre nos escucha, es fiel oyente. Aquí también está Fernando de Paraíso. Un abrazo, Fernando, que el Señor te bendiga mucho. Él quiere mandar un saludo a Jazmín.
en la cárcel de mujeres. Él dice que la ama mucho. Un abrazo. Un abrazo para Jazmín ahí en la cárcel de mujeres. Así es, y para Fernando, muchas bendiciones. Aquí también está Davis. Davis, un abrazo, que el Señor te bendiga mucho. Él está en Desamparado, está reportando sintonía. Está Flori también está en Cartago. Buenas noches, mil bendiciones. Que descanses, Flori, que el Señor te bendiga mucho. Así, aquí también está Karencita con su familia, Josué y sus chicos. Ella es la familia Artavia Aguilar de Ipis. Ellos están ahí de San José. Un abrazo, Karencita, que el Señor te bendiga. Aquí también hay una persona que se llama Silvia Brenes. Un abrazo, Silvia. Ella está en Taras. Ella saluda a su hija Yasmín y para Gravin, que hoy nos acompañaron en la iglesia, y a los chicos en sintonía de Taras de Cartago. Qué bueno que estén ahí conectaditos. Aquí también está Esteban, él está en Cartago. Saludos, dice que buen programa, lo manda a saludar. Ahí está él, Esteban de Coronado. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Aquí también está un joven que se llama Andrés Torres. Saludos, bendiciones. Protejan al mundo en estas guerras que está con gente de mucho dolor. Ahí está el joven hablando. También está aquí escribiendo Marielitos está Entre Ríos con Marquitos, Taylor. Muchas bendiciones, Marielitos, y para sus amigos también. Muchas bendiciones. Aquí también hay un joven que está escribiendo. Él también está mandando un mensaje para Radio Urbano. Él quiere ahí. También está Leo nos está escribiendo. Él está en Coronado. Leo, muchas bendiciones para ti, tu familia, que el Señor te bendiga, para Dani y los chicos, que el Señor los bendiga mucho. Entonces, ahí estaría 6065-1059, y también estamos aquí con el otro teléfono, que está Marisol Obando. Buenas noches, pastores, la bendición. Hoy tuve que ir al hospital y ahí. Pero muchas bendiciones, Marisol, que te mejores. Un abrazo a la distancia, siempre te recordamos. Aquí también está Elsa Morales, él ya está en California. Dice, pastor, algunos creen que cuando ya no regresan es porque terminaron su misión aquí en la tierra. Saludos, pastores, y grupo de bendición para ustedes, los radioescuchas, ahí está hablando. También Dolores, un abrazo, Dolores, a la distancia, muchas bendiciones. Katia Sanabria está aquí, Katia desde Cartago, muchas bendiciones, Katia, para ti y tus hermanas, que el Señor te bendiga mucho. Ahí también está Brandon, el niño que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Brandon. Él es de Cindy. También está Irma Macís, también Elizabeth, y todos los que están ahí conectaditos. También está, no sé si está conectadita Vera, que fue hospitalizada para una operación, salió muy bien. Un abrazo a la distancia, Verita, que te mejores pronto. Pero esa Lucía. No es Vera, la de la iglesia, ¿no? No, ella es Vera Vargas. Es otra Vera, para que no vayan a asustarse de la iglesia. Sí, es Vera Vargas, es una conocida mía, amiga. Muchas bendiciones a cada uno. Quería saludar a algunas personas que fueron hoy a la iglesia, mire, que no sé si estén escuchando, pero no, a Juan Gamboa, un abrazo. Hola, Juancito, qué bueno que estuviste por allá, a Giselle, a Helber, amigos de Iliana, un abrazo para ellos, a María Falcón, un abrazo para ella también, a Raquel, a Carlos también, Raquel y Carlos, sí, ya ellos son de la iglesia, un abrazo para ellos también, y vamos a seguir entonces para que nos rindan esos 15 minutitos que nos quedan. Muchas bendiciones a cada uno. Estamos hablando de la doctrina del infierno, que nunca ha sido un tema del agrado de la gente, ¿no? Inclusive en los tiempos del Señor, era algo que tenía muchos anticuerpos, de que a la gente le hablaran de condenación, de juicio venidero, era algo que espantaba a la gente, ¿no? Pero aún así, entendiendo el Señor la importancia de la doctrina y la importancia de que la gente supiera a lo que se someterían en una eternidad sin Dios, pues dio, con lujo de detalles qué era el infierno y qué era lo que lo caracterizaba. Entonces, hay unas preguntas en torno a esto del infierno, de que si el infierno existe. Claro que existe. Fue una enseñanza totalmente verdadera, se está respaldada en la palabra. El Señor lo deja explícito en la palabra. Obviamente, si hay gente que no cree en la palabra, pues entiendo que usted no cree en el infierno. Pues si usted no cree en la palabra, pues usted no cree en Dios. Y si no cree en Dios, pues que no va a creer nada de eso que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay algunas denominaciones, algunas religiones que más bien, para tratar de no espantar a la gente o a la gente que cree en ellos, pues tratan de
no solamente ridiculizar, sino como dejar sin piso, digámoslo así, o desconocer como tal la existencia. Sin fundamento. Sí, desconocer. Entonces estamos hablando de qué es lo que caracteriza el infierno, ¿no? Entonces, ¿es físico? Fue un lugar, bueno, sí es un lugar, bueno, es que estuvimos hablando del Seol y el Hades, sabemos que hay un lugar que es temporal, que está en lo más profundo de la tierra y todo ese asunto, y que la gente que muere en Cristo pues está ahí esperando que el Señor venga por su iglesia y van a resucitar, y los que murieron sin Cristo están ahí esperando también en un lugar de tormento para ser ya con una sentencia final lanzados al lago de fuego, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Pero algunas naturalezas del infierno es un lugar que fue originalmente preparado para Satanás y sus ángeles, pero a raíz del pecado y de la desobediencia del ser humano, pues también se dio la alternativa de que la gente pudiera hacer suyo ese sacrificio del Señor en la cruz, ese plan de redención para poder librarse de eso. Pero aún así hay gente que sigue rechazando al Señor, y rechazar al Señor, pues separación, definitivamente pues es escoger ir al infierno, ¿no? Es un lugar elegible, Dios no manda a nadie al infierno, cada uno con su propia decisión decide ir hacia allá, es algo personal. Por eso es que ahora que estamos vivos, dice la palabra que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, mientras podamos, ahorita que estamos vivos, ¿no? El infierno es eterno, es algo que no es temporal, como se enseña en la Iglesia Católica sobre el purgatorio, que es un lugar de paso. No, el infierno es eterno, o sea, eso allá no, de allá nadie sale como tal. Dice, siguiendo, el infierno es un lugar de sufrimiento y dolor, porque la palabra lo describe claramente, ¿no? No es un lugar placentero, no es un lugar digamos, no se habla con mucha metáfora, y mucho menos. El Señor dijo claramente: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ajá. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Es algo muy, muy repetido, ¿no? Entonces, en la parábola de las bodas, ¿te acuerdas aquel que llegó mal vestido y todo eso? Sí. Entonces el rey dijo a los que servían: átenles de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces esa frase del lloro y crujir de dientes pues hace referencia al inmenso dolor y sufrimiento que se sufre allá, ¿no? O sea, es un dolor tremendo, ¿no? Y entonces el infierno es un lugar de sufrimiento y dolor, téngalo presente. El infierno es un lugar de fuego inextinguible, o sea, el fuego que nunca se apaga. Así lo dice Marcos, lo dice Mateo, ¿no? Su adventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en ese fuego que nunca se apagará. Entonces es un lugar de un fuego eterno, nunca se va a apagar, ¿no? Es un lugar de separación eterna con Dios. La gente que ya vaya al infierno y que al final, allá en el juicio del trono blanco que hablábamos, se han echado al lago de fuego, eso es lo que conoce como la muerte segunda, una separación eterna con Dios, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Entonces es un estado de separación eterna con Dios, ya no hay posibilidades de nada, de arrepentirse, ya los que estén ahí, pues ahí se quedaron, ¿no? Ahora, ¿dónde queda el infierno y dónde está ubicado, ¿no? Bueno, el Hades y el Seol, que es el lugar donde los muertos sin Cristo son echados inmediatamente que uno muere, es una cosa, y el lado de fuego es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, les dije ahorita que la Biblia habla de que ese Hades o Seol que están digamos en las partes internas de la tierra, algo profundas de la tierra como tal, en el corazón de la tierra, dice eso, ¿no? Y en Efesios 4:9 lo menciona Pablo, dice: ¿y eso de qué subió? Que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí viene la otra pregunta que le dicen a uno es: ¿y Cristo bajó al infierno o no? Bueno, la palabra lo que dice es que Él bajó al Seol, ¿no? Porque Él murió, mire. Sí. Y toda la gente que muere, pues tiene que ir al Seol. Ahora, diría uno: ¿a qué parte del Seol? Sí. Ahí es donde está la pregunta. Entonces, el Señor estuvo allí, dice Mateo, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea, pero no dice que en el infierno, ¿no? 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque el Señor Señor murió, estuvo muerto, Él resucitó al tercer día. Entonces, acuérdese, toda la persona que muera va a descender al Seol. Si murió con Cristo, pues irá al paraíso o al seno de Abraham, que le llaman, y si es sin Cristo, pues al infierno, ¿no? Entonces el Señor, que si el Señor descendió al infierno, pues eso no es bíblico. Lo que dice la palabra es que descendió al Seol, al seno de Abraham, a lo profundo de la tierra, ¿no? Que allí fue cuando le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, en el seno de Abraham, que es lo que los judíos entienden como eso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿quiénes son los que van a habitar en el infierno? Bueno,
cuando las personas mueren, acuérdense, o uno va al cielo o va al infierno, ¿no? Una de dos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué depende que uno vaya al uno o al otro? Pues si usted muere con Cristo o muere sin Cristo, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces, acuérdese, el infierno no fue diseñado originalmente para el ser humano, pero a raíz de la desobediencia del hombre, pues la gente, si sigue en esa condición de desobediencia y rechazando al Señor, pues se gana su boleto para ir allá, ¿no? Entonces, quería, Emilia, agarrar unos minutitos nada más para compilar todo esto que hemos estado hablando en una parábola que el Señor mencionó del rico y Lázaro, ¿no? Vamos a agarrar 5 minutitos para eso, que está en Lucas 16, del 19 al 31. Y voy a parafrasearla para que nos rinda el tiempo, ¿no? Es una parábola realmente, porque siempre hay esa discusión de que si es una parábola o es una historia real y todo eso. Lo que pasa es que si uno la ve con detalle, tiene muchas cosas que realmente están más enfocadas en lo que es una parábola, ¿no? Ahora, importante saber a quién le contó el Señor esta historia, esta parábola. Usted puede profundizar ahí en Lucas y se va a dar cuenta que el Señor hizo énfasis en que esto iba dirigido a los fariseos. El Señor le estaba hablando a los fariseos, ¿no? Y obviamente que los fariseos, al ser intérpretes de la ley, ellos conocían todos estos términos que hemos estado hablando ahorita del seno de Abraham y todo ese asunto, porque es algo que los judíos manejan, ¿no? Entonces, lo que el Señor usó fue aprovecharse de esa historia para hablarle a los fariseos de lo que ellos mismos creían y sucedía después de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, hay unos personajes de aquí, que es un rico que está al otro lado del Hades, que es en el infierno, y está el mendigo que está con Abraham acá en el seno de Abraham, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, el mendigo no fue al seno de Abraham porque era pobre, ¿no? O sea, no van a creer que porque el rico era rico se fue al infierno y el pobre, porque era pobre, se fue al seno de Abraham, no. Simplemente porque el rico, a pesar de ser rico, pues era déspota, era miserable, digámoslo como todo. Y el pobre no es por pobre, sino porque él creía realmente en Dios y caminaba en obediencia a la palabra, ¿no? Entonces el versículo 24 menciona un lugar de tormento. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado con esta llama. Entonces mire lo que está diciendo ahí, es un lugar de tormento, que era lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Entonces, ahí surgen unas preguntas que dicen, y entonces, según eso, pastor, una persona que está en el lado del infierno para acá puede estarse hablando con otra persona que está en el lado de acá. Por eso les decimos que esto es una parábola, ¿no? Porque realmente no es que uno pueda estar conversando el uno al otro y que, ¿cómo te va allá? Y cómo, viera que acá está haciendo mucho calor. No, eso no. Por eso es que es una parábola, ¿no? Entonces, básicamente en eso, ¿no? Porque es para nuestra mente finita, ¿no, pastor? Porque el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a allá no pueden y los de allá para acá. Entonces hay una separación ahí entre los dos lugares, ¿no? Uh-huh. Hay una separación. Entonces hay una enseñanza tremenda ahí, es que, por ejemplo, ¿te acuerdas que en esa historia el rico le dice a Abraham, entonces dice, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a alguien allá que le diga a unos hermanos para que les digan a ellos que esto es real, que el infierno es real? Y entonces, ¿qué le contesta Abraham? Le digo, no hombre, ellos tienen a sus profetas allá. Sí. Que los escuchen a ellos, o sea, y créeme decisión. Que el que no quiere creer, Mile, no cree. Por más que vea a un muerto resucitar, no va a creer. Sí. Entonces, allá tienen la palabra, allá tienen los predicadores que les están hablando del infierno, los si no quieren creer, todo. Pues no lo crean, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además, ¿cuál era el trasfondo de esta enseñanza a los fariseos, Mile? Porque los fariseos creían que las riquezas les aseguraban su salvación, ir al seno de Abraham, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor... ¿Pasa lo mismo hoy en día, pastor? Sí, pasa lo mismo hoy en día. La gente quiere comprar los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, los quiere comprar con plata. Con plata, pactar y pactar. Entonces, algunas consideraciones finales de esto, mire, les recomiendo que se lean bien esta parábola del rico y Lázaro para que ustedes puedan amarrar y entender todo lo que hemos hablado aquí, que es un lugar de tormento, que hay una separación entre un lugar y el otro, que mientras que el uno está reposando allá en el seno de Abraham, porque los judíos sabían, mire, qué era el seno de Abraham, ese lugar de descanso para los que morían creyendo en Dios. Ellos lo conocían. Ellos lo conocían, por eso el Señor estaba hablándoles a ellos para que entendieran, ¿no? Uh-huh. Hay una cima que separa a los dos, o sea, ¿me entienden? No hay posibilidades de que de allá, esas historias que venden, Mile, que es que esta persona estuvo 3 días en el infierno, y a veces hay unos líderes que da esta pena ajena, ¿no?
es que esta persona parecía como un tour, es que estuvo 3 días y 2 noches en el infierno, y ahí estuvo 2 días en el cielo, y entonces ahora viene acá a contarnos su experiencia, entonces venga aquí, pero la entrada vale $20. ¿Me entiendes? Eso es una fantasía, es una falacia. Ya, eso solamente a los grandes siervos de Dios les fue revelado, inclusive al mismo Pablo, que fue llevado al tercer cielo, dijo, no, yo no puedo hablar de eso, no puedo hablarles de eso nada. El único que sí se le dijo que escribiera lo que vio fue a Juan, el libro de Apocalipsis. Pero nada, de resto a nadie más. No se pongan a creer esas cosas de que es que esta persona estuvo 2 días en el infierno y ahorita viene a contarnos acá cómo era eso. No, hombre, eso de que llega allá no sale, ¿no? Entonces, algunas consideraciones finales. Bueno, recuerde, el infierno no es el resultado de la imaginación de personas torpes que quisieron inventarse eso. No, la Biblia es clara en señalar la existencia de un lugar de castigo. ¿Para quiénes? Para los que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Es una realidad, ¿no? La única manera de escapar de ese tormento espantoso es por medio de nuestra fe en el sacrificio, en la obra redentora de Cristo. Así es. El apóstol Juan, en palabras sencillas, escribió esto: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. ¿Y a qué vida se refiere? A tener una relación con Dios espiritual. O sea, tener a Dios. O sea, el que no tiene a Dios, pues está muerto espiritualmente, ¿no? Aquí lo importante es que no se muera. Si usted está muerto espiritualmente, es decir, usted está apartado de Dios, no se muera físicamente en esa condición, porque usted está comprando su boleto al infierno. Al infierno. Entonces aproveche ahora que está vivo para cambie el destino, cambie su destino final, ¿no? Amén. O sea, nosotros no predicamos, o sea, la gente que predica del infierno, los pocos que todavía predican, pues, porque ya la gente ni toca esos temas, no es para asustar a la gente, sino para advertirles sobre ese destino tremendo, triste y lamentable que hay. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos realmente que hay un lugar muchísimo mejor, Mile. Así es. Que es de paz. Un lugar en Dios. Entonces, en agradecimiento a aquel que dio su vida para librarnos de ese destino, de ese castigo, en agradecimiento con él, por eso lo predicamos. Amén, ¿no? amén. Porque todos los seres humanos, Mile, pues obviamente, aunque los que hagan la maldad, pues merecen ser castigados, porque es una realidad, Dios es un Dios justo, pero también merecen la oportunidad de que puedan recomponer la senda, ¿no? O sea, en eso estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, acá esta es la doctrina del infierno, o sea, no hay excusas, como dirían por ahí, Vile, todo ha sido expuesto, y el que tenga oídos para oír, pues que oiga, y bueno, cada uno que tome su decisión, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, es que tenía unos mensajes que o hacer la oración, ¿sí? Bueno, está aquí Chalo, él también dice que también vale la pena tener un buen testimonio. Aquí hay un joven que nos está escribiendo que se llama Andrés, de Nueva Jersey, bendiciones, me gusta mucho el programa y no me lo pierdo, dice el joven. Muchas gracias. También está Andrés Torres que dice, recuerdo al principio del programa, pastor, los mensajes muchos eran rechazados y hoy son la bendición y paz de Dios. Bendigo el programa. Andrés Torres, también está Chile, también está en sintonía, también está Carla Zumbado, nos mandó también a saludar y a su hija. Un abrazo, también está ahí Lucía, también está Juanita, un abrazo a ellas. Bueno, en este minutito que nos queda, vamos a dar oportunidad a que la gente que nos ha escuchado, que usted hoy ha recapacitado, se ha examinado y usted dice, no hombre, yo estoy más afuera que adentro. No quiero para nada arriesgarme a irme a un destino como ese que ha sido descrito. Entonces, es tiempo de salvación, es tiempo de que usted le entregue su vida al Señor, usted haga suyo ese plan redentor de Cristo con el cual la única manera de librarnos de ese destino es por medio de nuestra fe en Él. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro que ese lugar tormentoso, ese lugar triste en el cual yo no quiero estar, Señor, no quiero para nada, pero también entendí hoy que depende de mí, no depende de ti. Todo está puesto, el plan está ahí, el destino está ahí, la forma en la que yo puedo obtener una eternidad contigo está ahí también, pero depende de mí. Por eso esta noche arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero amarte, servirte, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, que esta semana sea de mucha bendición. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite, aquí por la 105.9 FM, Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Así es.
Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106. Estás escuchando Urbano 106.